Gracias, señor presidente. Señorías, una reforma hipotecaria, una política de vivienda, debería buscar, al menos a nuestro juicio, tres objetivos. En primer lugar, un acceso social a la vivienda para los jóvenes, para los ciudadanos. En segundo lugar, un equilibrio real entre los consumidores y las entidades financieras y que no se trasvase tanto riesgo como se ha trasvasado en estos años anteriores de las entidades financieras a los consumidores. Y, en tercer lugar, cortar la especulación que nos llevó a una crisis financiera y una crisis económica de caballo. Estos tres objetivos los cumple el proyecto del Gobierno, el texto del Gobierno. No. Yo ya me lo esperaba, por otra parte, porque es un texto que está, como siempre, del lado de las entidades financieras. Arrastran los pies. De hecho, las entidades financieras están cómodas. Si siguen ustedes las declaraciones de los principales dirigentes de estas entidades, no están en contra del proyecto del Gobierno. Esta es la realidad. Por tanto, mi sorpresa ha sido cero. Efectivamente, no se iban a cumplir los objetivos que he planteado al principio de mi intervención. Pero mi sorpresa se produce cuando me he puesto a leer el texto de Podemos, porque podemos compartir objetivos, principios, valores, pero, claro, el texto es muy importante, porque en ese texto lo que se produce es que no se resuelven los problemas, las carencias del texto del Gobierno, pero además es que el consumidor en algunos casos puede estar más desprotegido en relación a las entidades financieras. Claro, este sí que es un problema de fondo. A mí, señor Mayoral, en su intervención, me ha pasado con su intervención lo mismo que con la señora Ada Colau en relación a las viviendas, que primero planteó las superviviendas y ha acabado en los barracones para la gente que más dificultades tiene de la sociedad catalana. Por tanto, señorías, yo, señor Mayoral, puedo estar de acuerdo con muchas de las cosas que usted ha dicho aquí en su intervención, con muchas de las cosas. Pero lo que se vota hoy no son las declaraciones de los portavoces aquí y de los discursos. Lo que se vota es el texto. Ni siquiera la declaración de principios, el texto. Eso es muy importante. Ahora hablaremos del texto. Es muy importante. Eso es, insisto, lo importante. No se vota los discursos. Podemos estar de acuerdo con los principios. Lo que se vota es el texto. Y es muy importante, porque en este momento hay una desprotección de los consumidores evidente, y una especulación de caballo. Y eso es lo que tenemos que corregir con el texto y la alternativa que está planteando el Partido Socialista. En relación a lo que ha planteado el Gobierno, en primer lugar, porque es nuclear. El control de transparencia no debe ser meramente formal, sino que ha de garantizar el conocimiento y la comprensión efectiva. Es decir, las entidades financieras tienen que garantizar que los consumidores conocen las consecuencias jurídicas, económicas y sociales de lo que implica lo que están firmando. Eso no está en el texto del Gobierno, pero tampoco está en el texto de Podemos, desgraciadamente. En segundo lugar, nosotros pensamos, porque lo hemos dicho en nuestro programa electoral, que debe haber una autoridad independiente de defensa del consumidor financiero. ¿Para qué? Para controlar la publicidad que realizan las entidades financieras. ¿Para qué? Para poner sanciones. Eso es lo que planteamos nosotros. Eso no está en el texto del Gobierno. Tampoco está en el texto de Podemos. Es muy importante. Estamos hablando de cuestiones nucleares para la defensa del consumidor. En el texto del Gobierno no está la dación en pago, ni la regulación de la dación en pago, señorías. Pero en el texto de Podemos tampoco está, ni se favorece la dación en pago, ni la regulación de la dación en pago. Tampoco está, señorías. Parece sorprendente, pero es así. Otro elemento nuclear para los consumidores, ya no solo para el Grupo Socialista, sino para los consumidores, para los ciudadanos, para la gente joven, es la evaluación de la solvencia del prestatario por parte de las entidades financieras. No se incluye una supervisión de los protocolos por parte, ya sea del Banco de España, ya sea de la Autoridad de Defensa del Consumidor Financiero, ya sea de una autoridad macroprudencial.
Eso no se incluye y eso es básico para, entre otras cosas, evitar la especulación en el futuro. Eso no está en el texto de Gobierno y no está tampoco en el texto de Podemos. ¿Son cuestiones nucleares para el Grupo Socialista? No, es una demanda de las asociaciones de consumidores. Es una cuestión obvia y fundamental. Por tanto, los principios programáticos son muy importantes, siempre, en toda labor política. Pero además de los principios programáticos es muy importante el rigor, porque si no, los consumidores pueden estar peor de lo que están en este momento. Y ya es decir. En relación al texto de Podemos, un par de cuestiones más. En primer lugar, se concluye que hay una diferencia entre derechos de prestatarios en función de la comunidad autónoma donde viven. Es decir, había en nuestro país consumidores hipotecarios de primera y consumidores hipotecarios de segunda. Va contra la sentencia del Tribunal Constitucional. Acaba con las competencias del Banco de España. Nosotros creemos que esto no puede ser. Todos los españoles tienen que tener los mismos derechos en relación al consumidor hipotecario. Y aquí se plantea españoles de primera y españoles de segunda desde el punto de vista del consumidor hipotecario. Y, por supuesto, nosotros, y termino ya, la nulidad del préstamo, tal como se propone, para las rentas más bajas, ante la circunstancia de que el banco no haga su trabajo, implicaría que el consumidor sale perjudicado, porque tendría que devolver la totalidad del préstamo. Y ese no es el camino. El camino es declarar nula las cláusulas no transparentes. Ese es el camino. Eso es lo que aconsejan los expertos. No desfavorecer al pequeño consumidor. Termino ya, señor presidente, señorías. Lo que se vota hoy aquí no es el texto del Gobierno. Lo que se vota hoy aquí es la enmienda a la totalidad de Podemos. Ni siquiera se vota los discursos que se han hecho aquí, que, insisto, nosotros podemos compartir. Lo que se vota es el texto articulado. Y desde nuestro punto de vista, ese texto articulado no resuelve las carencias del Gobierno. Es un texto que está del lado de las entidades financieras, sino que además puede perjudicar al consumidor. Gracias, señor presidente.